Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero hablarles hoy otra vez de la palabra de Dios, que es la que nos lleva el verdadero camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y Jesús es la palabra hecha carne. Nosotros hoy vamos a invocar al Espíritu Santo para que podamos ser guiados con la verdad, porque la verdad es la que nos va a salvar. No nos va a salvar que alguien nos venga solo a hablar de Dios y sin la verdad, porque si leemos en las Escrituras encontramos la verdad, y con la ayuda de los que han interpretado correctamente las Escrituras, no nos perdemos del verdadero camino. Invocando al Espíritu Santo, hoy nos encomendamos a Él en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven y pósate en nuestros corazones y abre nuestro entendimiento para llegar al conocimiento pleno de la verdad, sin el cual no hay salvación. Tú siempre das esa fuerza para que nosotros hablemos, y así como aquellos hombres en el inicio que Jesús eligió para interpretar y conocer su palabra, tuvieron esa gran fuerza al recibir el Espíritu Santo. Y abrimos esta enseñanza con una oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hagas, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre Santísima, que siempre estuvo pendiente de su Hijo y ahora está pendiente de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo se pose en todas las personas que van a escuchar este video. Amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, de un hombre que era muy fuerte, que era poco conocido, no pertenecía a los apóstoles en el inicio, que se llama Apolo. Apolo en el griego dice que significa fuerza, padre, león, y león, como un león de fuerte. El león es el animal que nosotros lo conocemos como el rey de la selva. En ese tiempo era bien difícil que se hubieran personas que quisieran hablar con la fuerza con que hablaba Apolo, pero en el saber que él tenía era tan corto. Pero él con eso comenzó a predicar, no se detuvo y seguía predicando. Y cuando lo encuentran en el camino unos cristianos que estaban más enseñados, él fue dócil y se dejó enseñar. Entonces nosotros debemos de ser dóciles, buscar el aprendizaje, buscar conocer para no llegar a la confusión ni que nos vayan a confundir. Dice en Hechos de los Apóstoles 19:24 en adelante, que Apolo dice que Apolo era un predicador de mucha fuerza. Y entonces nosotros tenemos que buscar imitar a esas personas, porque esas personas no se quedaban con lo que yo lo sé y eso es mío, eso me sirve a mí. No, esas personas amaban tanto a Dios que ofrendaron hasta su vida. Entonces dice así, hermanos: un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, había llegado a Éfeso. Era un orador elocuente y muy entendido en las Escrituras. Le habían enseñado algo del camino del Señor y hablaba con mucho entusiasmo. Enseñaba en forma acertada lo referente a Jesús,
aunque solo se había quedado con el bautismo de Juan. Hablaba, dice, pues con mucha convicción en la sinagoga. Al oírlo, Aquila y Priscila lo llevaron consigo y le expusieron con mayor precisión el camino. Como pensaban pasar por Acaya, los hermanos lo alentaron y escribieron a los discípulos para que lo recibieran. De hecho, cuando llegó, ayudó muchísimo a los que la gracia de Dios había llevado a la fe, pues rebatía públicamente y con gran acierto a los judíos, demostrando con las escrituras que Jesús es el Mesías. Lo importante de este tema que les voy a hablar es para poder entender, queridos hermanos, que si nosotros no tomamos en serio y nos preparamos, entonces van a venir gentes con inteligencia también y nos van a sacar de la verdad, y nosotros contentos vamos porque dicen, ahí nos están hablando de las escrituras y acá no me hablan, y entonces vamos creando esa mentalidad, aquella cosa que dice que di una mentira 100 veces y se hará verdad. Entonces nosotros ahora creemos y nos han hecho saber que los católicos no leemos las escrituras, y en cierto punto hay razón, porque para leer las escrituras quizás las escuchamos en la misa, quizás hay personas que toman la Biblia, pero cuando se trata de defender la fe, no tenemos ningún conocimiento. Defender la doctrina, perdón, porque en sí lo que debemos defender es la doctrina. Porque todas las personas que vienen a sacarnos a nosotros con una media mentira, nos vienen hablando de Cristo, y Cristo es la fe en sí. Y cuando ya nosotros nos hablan de Cristo con las escrituras, según la ignorancia que tenemos nosotros, entonces nosotros dicen, no, aquí no me hablan de Dios, aquí no me hablan con las escrituras, me hablan de Dios pero sin las escrituras. Cuando nos leen las escrituras en la misa, tenemos la Biblia que la podemos tomar, pero ellos vienen con otra inteligencia más arriba de nosotros, y nos hacen creer que las escrituras dicen cosas que no están escritas allí, como ser Cristo no dejó ni una iglesia, la confesión no es posible con un pecador, la iglesia es la gran ramera, cuando las escrituras hablan de otra cosa. Y podemos ver a Apolo cómo defendía con lo poquito que sabía las enseñanzas de Jesús, de las enseñanzas que él utiliza, y a pesar de que él utilizaba las enseñanzas de Juan Bautista, que eran tan cortas, solo era el abrir el camino para que pudiera entrar Jesús a enseñar. Entonces con eso él se defendía, ¿no? Y nosotros hoy tenemos todos los medios, tenemos la Biblia, tenemos videos, tenemos personas que enseñan, solo que tenemos que tener cuidado. Siempre voy a recalcar esto, debemos de tener cuidado, porque a veces nos salimos no podemos salir de la enseñanza de la iglesia. Entonces dice aquí que encontrándose con Aquila y Priscila, que era una pareja que venían expulsados de Roma, él acató la orden y dijo, bueno, pues me voy, enséñeme, demuéstreme más. Y esa apertura hacia las enseñanzas, eso nos va a ayudar a que no nos engañen, hermanos. Nosotros tenemos que agarrar fuerza, porque si Apolo en el significado dice que es como un león, que es un león, eso nos lleva a encontrar el reino de Dios, porque el reino, el león es el rey, es uno de los animales fuertes en la selva. Y debemos de imitar a Apolo, debemos de ser flexibles a la enseñanza,
leerlas, no rechazar las escrituras. Y después podemos ver ya como en Romanos 1:16 nos va a hablar de la continuidad de esto para poder prepararnos para predicar. Si no los preparamos, hermanos, no vamos a entender nunca que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad. Y la verdad no es absoluta, no es que yo tengo otra verdad, no, es una sola la verdad, es única, no es relativa, no hay relativismo en la verdad, solo una sola es la verdad. Y cuando nosotros ya estudiamos, entonces viene la defensa de la doctrina, como les dije, porque si no defendemos la doctrina, fe tenemos todos, les había dicho, dice así. Dice Romanos 1:16, dice, como ven, no me avergüenzo del Evangelio, es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen, en primer lugar para los judíos y también para los griegos. Dice que uno no se debe de avergonzar. A veces estamos acostumbrados a que nos enseñe solo el sacerdote y nosotros nos da pena tomar la Biblia, a nosotros nos da pena hablar, nos da pena sacar la Biblia en público. Debemos de andar con las escrituras en la mano, debemos de perder ese miedo. Si no perdemos ese miedo de andar a escondidas a Dios, es como cuando andamos un símbolo de estos y lo andamos escondido allá, que solo nosotros sabemos que lo andamos allí. Entonces nosotros debemos de mostrar en público, nosotros debemos de defender la doctrina. Y la doctrina la tenemos correctamente en las Biblia católica, que tiene 73 libros. Y ya nosotros leemos en la Reina Valera tiene 6 libros menos, tiene 2 capítulos menos en el libro de Daniel, tiene muchos versículos que no los tiene en la Biblia. Si uno chequea, compara las dos Biblias, y muchas palabras en la Biblia que les han puesto otra palabra que significa diferente. No les cito nada de eso ahorita porque es mucho tiempo ponerse a revisar todo eso, pero podemos ver que si nos vamos a la historia, cualquiera hoy tiene un teléfono inteligente, cualquiera hoy tiene una computadora portátil y solo escribe en Google y pone quién reunió la Biblia y quién la escribió, y ya podemos sacar de que la Biblia fue escrita por por los apóstoles y por otras personas que investigaron, como San Lucas, y la reunió la Iglesia Católica en el año 383 con el Papa San Damaso I. Y en eso ya puede venir aquí otro que escriba, otro que traiga Biblias nuevas, otro que le quite a la Biblia, y no nos vamos a perder, porque no, la Iglesia Católica es la iglesia que dejó Cristo, fundada en Pedro. Tiene que tener 2000 años y 2023 años, y allí eso lo comprobamos en la historia, eso lo comprobamos viendo los libros, cuando más o menos se escribieron. Casi siempre en los libros hay una información al inicio que nos dice más o menos qué año se escribió, en los libros de la Biblia. Y eso nos lleva a comprobar la verdad, aparte de que tenemos lo más importante, que son las escrituras, que ahí nos da el camino, las pistas, son pistas que nos va marcando dónde está esa iglesia que fundó Jesucristo. Y
dice San Pablo que él no se avergüenza del evangelio. Muy importante eso, porque cuando nosotros ya no queremos leer porque ni lo quiera Dios, me van a decir evangélicos nosotros como católicos. No, hermanos, si nosotros no conocemos las escrituras, nunca vamos a llegar a conocer a Cristo. Por eso ya ahora la Iglesia Católica está solo de ancianos, solo viejitos ya, porque esos viejitos ya están sordos, ya estamos sordos, ya no escuchamos. Y entonces, aunque nos digan, Cristo no dejó una iglesia, sí, hermanito, sí, Cristo dejó la iglesia, sí, entonces ya no nos pueden sacar por eso. Pero los jóvenes o la gente que no conoce las palabras de Dios, las sacan con facilidad. Ahora vemos que dice San Pablo también en Corintios 9:16. Vemos cómo vuelve a hablar San Pablo de la necesidad de seguir el Evangelio, de saber cómo lo vamos a predicar, que no sea que venga otro maestro que no conoce la palabra de Dios y que actúa a veces, hasta muchas veces, con alevosía, con mala intención, y nos venga a enseñar otras cosas. Dice 1 Corintios 9:16. Primera de Corintios 9:16. Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que cumplir. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador? Esto lo dice San Pablo así porque es que en el Evangelio, en las Escrituras, dice que el trabajador tiene derecho a su salario. Pero no dice el trabajador tiene derecho a vender la palabra. Y en eso es que nosotros vemos que en estas iglesias de mal nombre, iglesia, porque iglesia solo dejó una, Cristo, le cobran el diezmo a las personas, y las personas felices se van a pagar el diezmo sin conocer, o les hacen creer que la escritura dice, pero sin leerla. No lo dice la escritura, lo está diciendo un hombre que a veces o desconoce, o a veces trae mala intención y quiere vivir del evangelio sacándole hasta el último centavo al pobre. Entonces, pobre de esas personas, porque el pobre no es pobre, porque en su ignorancia cae allí y le quita la vida económica los gobiernos. Y luego viene con la palabra de Dios, que es lo más sagrado, vienen a quitarles también la vida económica. El pobre es pobre, por eso dice Jesús, para entrar al reino de los cielos hay que ser como un niño, que cualquiera lo engaña. Entonces, pero la palabra nos prepara, porque al caer en ese camino donde ya no están las pistas que nos va llevando al camino correcto, entonces, ¿será que vamos a ser salvos? Solo Dios lo sabe. No podía, la palabra dice lo contrario. Y entonces cuando ya nosotros caemos allí por ignorancia, por lo que sea, dice que todos los que le crean a esos
serán muertos, serán condenados, quiere decir. Entonces, eso lo dice Jeremías 14:14 en adelante. Y en otras partes lo dice también, solo que necesito ese nada más. Y cuando vienen a nosotros estas gentes que nosotros no conocemos, que estamos en la verdad y no conocemos las escrituras, caemos tan fácil, hermanos, que las iglesias que no tienen la salvación de acuerdo a las escrituras están llenas de los que estaban en la verdadera iglesia, pero al no conocer nada de las escrituras se van directos a esas iglesias. Tenemos acá también en Hechos 17:2. Vamos a ver un ejemplo. Voy a citarles uno o dos ejemplos de qué debemos hacer. ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué mandó Dios a los apóstoles y en especial a ese predicador igual a Apolo, que tenía esa convicción de predicar, esa fuerza, ese poderío que dice que significa también Apolo, el significado en griego es padre, fuerza y león. Entonces todo referente a la fuerza. Entonces dice, aquí vemos también a este hombre que Dios lo eligió tiempo después de haber marchado, de haber ido al cielo, que se llama San Pablo, un hombre fuerte, pequeño de estatura, pero fuerte en su carácter, en su conocimiento. De hecho, él en su religión que nació era uno de los mejores. Y dice Hechos 17:1 y 2, así dice: Pablo y Silas atravesaron a Antípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos, basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos, y les decía: este Mesías es precisamente el Jesús que yo les anuncio. Entonces vemos que San Pablo se sabía las escrituras. San Pablo era un hombre fuerte porque él conocía bien las escrituras y era el que más cumplía la palabra de Dios en su religión judía. Entonces, al tocarlo Jesús, porque él andaba matando a los cristianos, que si usted dice esta palabra ahorita, matando a los cristianos, entonces dicen los hermanos protestantes o evangélicos, como ustedes lo conocen, dicen, los perseguía a nosotros, nos andaba matando. Y Pablo era el católico que mataba a los cristianos. No, hermanos, es que nosotros ignoramos las escrituras y parte de eso podría ser de que ellos ignoran cómo se formó la iglesia, quién mantiene esas enseñanzas de Jesús hasta estos días. Y entonces cuando oyen decir la palabra, Pablo seguía a los cristianos, entonces dice, no, éramos nosotros. Eso lo dicen ellos. Entonces vemos que San Pablo con las escrituras. Entonces nos van a decir ahí en la calle, no, que tú andas peleando con los evangélicos. No, discutir es pelear, ciertamente. ¿Pero con qué? Con las escrituras. Entonces ya no se convierte en pleito, se convierte en una enseñanza, un compartir, para que esa persona, si ignoraba algo, encuentra que, es que estas escrituras dicen lo que a mí no me han enseñado, y empieza a reflexionar, empieza a dudar. Y así como los católicos, nosotros los católicos,
que nos vienen a decir, mire que esa es la gran ramera, mire que el Papa es la bestia, el anticristo. Entonces nosotros, que como no conocemos las escrituras, quedamos dudando y decimos, ¿será cierto? Y entonces dicen, no, yo ya soy católico, pero yo no me confieso con un hombre. ¿Cómo me voy a confesar con un pecador más que yo? Pero no niega que todavía es católico. Pero ese ya es un católico protestante. Mitad católico o quizás 40% católico y 60% protestante. Porque al retirarnos de la iglesia, de la verdadera iglesia, ya somos más parte de afuera que de adentro de la iglesia. Veremos cómo en Tito 1:10 también nos viene a hablar la palabra de Dios, que hay que, hay que predicarles a esas personas principalmente, porque como les he dicho yo siempre, cuando yo predico les digo, hermanos, hay que predicarle más a estos hermanos, porque estos hermanos siembran la confusión. El que no anda predicando, ese o no cree pero no predica, o medio cree pero no predica, esa persona no hace daño a la demás gente. Ese se está haciendo daño él solo. Pero cuando anda un predicador con la Biblia en la mano, cambiándola de lo que dice, interpretándola mal, cuando dice que nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, entonces esa persona se está llevando a muchos a otros caminos difíciles, a otros caminos extraños, a otros caminos que no los va a llevar a la salvación. Entonces es esa la necesidad de predicar, de aprender, porque cuando yo ya sé, aunque sea una cita, me acuerdo yo que cuando comencé a predicar, me tomó un evangélico y me dijo, acepta a Cristo y serás salvo. Entonces yo le dije, ya lo acepté, porque yo me sabía un versículo nada más. Ya lo acepté, le digo yo, y me dijo, ¿cómo lo has aceptado? Le digo yo, me bauticé. ¿Y cuándo te bautizaste? Cuando tenía 3 meses. Y me dijo, ¿y tú sabías que ibas a aceptar a Cristo? No, le digo yo no sabía, pero mi papá y mi mamá se hicieron responsables junto con mis padrinos de mantenerme ahí en esa fe. Eso es mentira, me dijo. Entonces, pero como yo me sabía San Mateo 28, 18 y 19, 18 al 19, entonces ese fue el primer versículo que yo me aprendí, y de casualidad Dios me puso a esa persona para rechazarlo, y eso me dio más ánimo de seguir aprendiendo las escrituras, porque él salió corriendo y me dijo, quédate con tu fe. Entonces yo lo seguí para terminar de leerle el versículo, porque él salió huyendo donde miró que no me pudo convencer. Entonces eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos conocer un poquito las escrituras, y en eso poquito que conocemos, cuando nos esforzamos al inicio, poco a poco vamos adquiriendo más conocimiento. Leemos aquí, leemos allá, investigamos aquí, investigamos allá. Cuando menos acordamos, estamos conociendo cuál es la verdad. Dice, porque hay muchos espíritus rebeldes, charlatanes y engañadores, sobre todo entre los de origen judío. Hay que taparles la boca, pues enseñan en forma muy interesada cosas que no son, que no convienen, y desconciertan a familias enteras. Entonces, dice la palabra que hay que taparles la boca. Cuando una persona le dice, vos que andas peleando con los evangélicos. La palabra evangélico significa mucho. Para comenzar, evangélico es el que cree en el evangelio. Ellos son protestantes porque protestan. ¿De qué protestó Martín Lutero? Protestó de la iglesia primero, y con el tiempo ya protestó de las escrituras, y cuando el que protesta de las escrituras, protesta de Cristo. Por eso cuando yo voy a predicar y una persona me dice, yo no creo en las escrituras, entonces yo cierro la Biblia
y lo dejo, porque y solo le digo, hermano, usted está perdido, porque si usted no cree en las escrituras, usted no tiene, ya podrá decir yo soy cristiano, como hay unos allí que invocan solo el Espíritu Santo, que dicen que las escrituras no sirven, que solo el Espíritu Santo, dice otro por allá, que el Espíritu Santo es el que escribe, y entonces si no hay escrituras, no hay nada. El que no cree en las escrituras no puede tener una fe, porque en las mismas escrituras dice que la fe viene de la predicación. En las escrituras dice que en los últimos tiempos, primera de Pedro, capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, dice que por las escrituras, permítame, lo voy a leer porque aquí necesitamos saber por qué sucede en estos últimos tiempos. Dice, así como hubo falsos profetas, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también también entre ustedes habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas, pero su sentencia hace tiempo que está al acecho y su destrucción es inminente. La palabra dice que el que se sale de la verdad, el que se sale de esa iglesia de Cristo, va a ser condenado. Condenado quiere decir yo no sé qué va a pasar, solo Dios lo sabe. Pero si la palabra dice condenación, va a ir a condenación, dice que su destrucción está al acecho todos los días, es porque o creemos en la palabra o creemos en nuestro propio pensar, en nuestro propio creer. Tenemos que creer en la palabra. Por eso dice, el que no conoce las escrituras no conoce a Cristo. Y el que no conoce a Cristo el que no conoce las escrituras se va para cualquier lado, aunque le hablen, aunque le están hablando de Cristo, pero le están hablando con mentiras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cumplir con el mandato de Dios. Y el mandato de Dios es: vayan y prediquen el Evangelio. Eso lo dice San Mateo 28, 18 al 20. Y termino aquí, hermanos, para que podamos ver, quedarnos aquí analizando lo que yo les dije, que con este versículo yo pude, este hermano de otra iglesia salió corriendo, se escapó, se fue, no quiso seguir hablando. Y cuando una persona se le dice la verdad, decimos en mi país, se le suda la frente, se le suda la nariz, hace gestos, dice los estudios de los detectives en el ejército, que de acuerdo a los gestos, de acuerdo a las acciones de esa persona, se puede captar si está diciendo verdad o mentira. Mire cómo dice San Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20. Recalco las citas porque es necesario que nosotros los católicos comencemos a defendernos con las citas. Tenemos esa gran comodidad que los padres de la iglesia tenían que aprenderse letra por letra las escrituras para poder defender, porque los padres de la iglesia no solo fueron porque enseñaban, no, defendían de las herejías, defendían de los ateos, defendían de todas aquellas personas que buscaban
cambiar dentro de la misma iglesia también, cambiar las escrituras, cambiar la verdad. Entonces dice, Jesús se acercó y les habló así. Es Jesús, no es una persona común, no es un pastor evangélico que dice los niños no se deben bautizar. La palabra hay que cobrarla porque el trabajador tiene derecho a su salario. No, salario es una cosa y hacerse rico con la palabra es otra. Hacer negocio de la palabra. Ya se lo leía ya que dice que son personas que viven, que quieren vivir de la palabra. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Ahora vamos a ver aquí. Vayan que todos los pueblos hay mujeres, hay hombres, hay niños, hay niñas. Entonces, si un pueblo se compusiera solo de personas adultas, o solo de hombres, o solo de mujeres, la palabra es tan específica que habla bien claro. Todos es todos. Esto se lo voy a hablar después también en una enseñanza del bautismo. Entonces dice, vamos a ver ahora cómo se van a hacer los discípulos de acuerdo al mandamiento de Jesús. Dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo significa que si ya una persona no está bautizada con esos tres nombres que Jesús puso allí, porque los separa con una I cada nombre, quiere decir que cada uno es una persona. Esa persona que la bautizan solo en el nombre de Dios, o solo en el nombre de Jesús, o solo en el nombre del Espíritu Santo, porque hay los tres bautismos hay ahora, en estos tiempos, dice, en los últimos tiempos aparecerán muchos maestros allí falsos. Dice, del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Aquí no puede decir nadie que se bautizó adulto o que yo voy a bautizar un adulto. No, hermanos, aquí bien claro dice, y enséñale. ¿A quién le enseña el padre? ¿A quién le enseña un maestro? A un niño. Un maestro le enseña a un niño en la sabiduría de la tierra acá, sea adulto, sea pequeñito de la edad que los agarra a la escuela. Cuando agarra a un adulto es un niño también porque no sabe. ¿A quién le enseña un padre de familia? Los padres de familia le enseñan a un niño. Por eso dice, bautícenlos primero y después enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. A ustedes, no a cualquiera otro que se lo inventa, a ustedes. Y ustedes tienen nombre, primero apóstoles y después apóstoles primero, después obispos. Entre los obispos están los sacerdotes y los diáconos, que son los enviados a enseñar. Eso es lo que manda Jesús, eso es lo que, por eso lo separa a ustedes, no a todos allá, a todo el pueblo. Entonces, al pueblo que él estaba predicando. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Aquí, cuando le dice, llega un pastor, supuesto pastor, que no son falsos esos pastores que se ponen el nombre cuando ellos quieren, no puede decir que la iglesia se perdió, que la iglesia la corrompió Constantino, porque dice Jesús, si bautizan así como yo les estoy mandando, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de la historia. Y nadie, absolutamente nadie que cree en las escrituras va a predicar otra cosa. Lo que hay son personas que no quieren aprender las escrituras en la iglesia católica y se dejan engañar. Que Dios les bendiga. Cristo está con ustedes. La paz de Cristo que esté siempre, siempre con ustedes. Y la paz de Cristo es diferente a la paz que dejó el mundo. La paz de Cristo es
le están clavando aquellos clavos y dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hace. Cuando yo digo, le perdono al hermano, es que yo le tengo que perdonar completamente, no es que yo solo le perdono porque ya no me está ofendiendo, pero al volverme a ofender ya es enemigo mío. No, no, hermanos, eso es diferente. Entonces, cuando nosotros predicamos la mentira, no podemos tener el Espíritu Santo y esa paz que hace a los católicos cuando ya conocemos bien las Escrituras, que nada los va a mover, dice. Nada, puede venir la tormenta que venga y no los va a menear de allí. Cuando yo hable del Papa, o sea de Pedro, vamos a ver esa fuerza, ese poder, ese apoyo que Jesús le dio a la persona que dejó en ti edificaré mi iglesia. Mi es una sola. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, buenos días o buenas tardes en cualquier parte del mundo que estén y que lleguen a escuchar esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.